Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto poder estar con usted otra vez, como cada semana, compartiendo estos minutos en el Espíritu, en la enseñanza, en la palabra, poder saludarle, poder desearle lo mejor, creyendo que esté muy bendecido, deseando también que esa bendición esté llegando a todos los suyos, la bendición de Dios. La bendición siempre viene de Dios, el creador de todas las cosas. El motivo de esta reunión es Dios, el motivo de estar contento también es Dios, porque Él nos ha dado muchas cosas, todo lo que tenemos. Muchas son las cosas que el Señor me ha dado, dice una alabanza. Entonces nuestro corazón está contento, agradecido. Y si está un poquito triste, un poquito complicado, pues también es bueno que nos podamos ver ahora, compartir la palabra, porque esta nos va a nutrir de fuerzas. Él da fuerza al cansado y renueva las fuerzas del que no tiene ninguna, el que ya ha perdido todo ánimo, toda proyección. Bueno, la palabra de Dios dice que nos inyecta fuerzas nuevas. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, podemos venir al Señor, traerle nuestros problemas que a veces nos ahogan, nos afligen, y podemos descansar en Él. Entonces yo le invito en esta hora a que se disponga conmigo a compartir unos minutos la enseñanza de hoy y a disfrutar la bendición que Dios ha preparado para nosotros este día. El Señor nos da muchas cosas y necesitamos verlas. A veces no las vemos. A veces nos enfocamos en algo malo que está pasando y nos cegamos solo mirando eso, y eso nos desanima, nos derrumba. La proyección o la invitación es a mirar a Jesús, mirar hacia arriba, hacia el cielo, mirar a la bendición que viene de Dios, no quedarnos en la dificultad, sino más bien mirando a Jesús como nuestro hacedor, ayudador, el Señor Dios Todopoderoso. Él todo lo puede, y por la fe que ponemos nosotros en Él pueden suceder cosas maravillosas en nuestras vidas. Ya sin más preámbulo, le invito a que vayamos a la lección de hoy, que tiene por título Jesús es quien te da la vista. Jesús es quien te da la vista. Por eso la introducción hacía ver yo que podemos mirar lo que Dios nos ha dado, bendiciones grandes. Ve a su alrededor, su esposa, sus hijos, sus nietos, si es que los tiene, y si aún no los tiene, ya los tendrá. Es una bendición todo lo que el Señor nos da cada día. El trabajo aún es una bendición de Dios. El poder despertar cada mañana, luego venir a la noche y descansar, el poder ser libres para hacer como queramos. Cuando decimos libre para hacer como queramos, no es libertinaje para hacer todo, sino para hacer como queramos. O sea, hacer la voluntad de Dios, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, disponernos de esta manera delante de Dios y proyectarnos a tener un buen día, una buena semana, un buen tiempo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios está de nuestro lado. Amén. Si está un poquito afligido, afligida, Dios está de su lado. El Señor Jesús está de su lado, está de nuestro lado. Él está extendiendo la mano para que nosotros nos tomemos de Él y podamos caminar seguro. Entonces la lección que nos vamos a compartir hoy, Jesús es quien te da la vista para que podamos ver las bendiciones que Dios nos da.
Debemos entregarnos al Señor de modo que nos abra la vista. Amén. Vamos a Isaías, en el capítulo 42 y verso 18 dice: sordos oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Sordos oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Esto nos dice el profeta Isaías. En el capítulo 42, verso 18, es el texto que nos va a dar el estandarte para poder entrar en la lección. La lección es que podamos ver la bendición de Dios, que podamos ver a Dios en nuestras vidas, que podamos confiar en Él. Él es poderoso para ayudarnos. Vamos a pedirle la bendición en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a usted, Señor, para orar, pedir, rogar, suplicar que la palabra, que la bendición del Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos nutra de fuerza, de convicción y de fe, para que podamos, Señor, estar proyectándonos, Señor, a una victoria, a una conquista, a una bendición de su mano. Le pido, Padre, que bendiga cada hogar, cada familia, cada hermano, cada hermana que nos esté viendo en esta hora para compartir esta enseñanza. Nútranos, Señor, de lo que necesitamos. Usted, Dios Todopoderoso, sabe antes que pongamos la necesidad en nuestra boca, usted ya la sabe toda, porque es Dios Todopoderoso y nada le es imposible. Entonces en esta hora descansamos en usted, pedimos su bendición y que haga misericordia de nuestras vidas. Se lo pedimos, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo, santo y amado. Entonces Jesús es quien te da la vista, y sordos oíd, y vosotros ciegos mirad y ved, dice Isaías. Dios a través del profeta Isaías nos habla para que estemos oyendo. Sordos oíd, ciegos mirad y ved. Es como contradictorio lo que se está leyendo, ¿verdad? Sordos oíd. ¿Cómo un sordo podría oír? ¿Cómo un ciego puede ver? Si no es más bien lo que Dios nos está hablando a través del profeta, es que seamos abiertos a entender espiritualmente, romper los límites del entendimiento racional para entrar en lo espiritual y ver a Dios en nuestras vidas y verlo intervenir, cambiar situaciones, hacer milagros, poder ver la mano de Dios poderosa sobre cualquier situación. Dios es más poderoso, es grande. Si nosotros nos disponemos en el corazón a creer, el mayor problema que tenemos para recibir el bien de Dios es nuestra incredulidad. Dios no actúa en la incredulidad. Dice la Escritura que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Dios y que además es galardonador, que tiene algo, tiene una bendición para los que le buscan. De modo que es importante la fe, es importante Dios, acercarse a Él con fe, creyendo para recibir. Donde no hay fe, Dios no actúa. Recuerde que cuando la hija de Jairo muere, él va con Jairo a casa, y resulta que la gente, cuando Jesús entra y dice que la niña solo duerme, se rieron, se burlaron. Entonces el Señor los echó todos fuera, porque en medio de la incredulidad Él no puede actuar. No es que no pueda, es que no actúa cuando no hay fe, porque Dios todo lo puede. Pero Él necesita que nosotros creamos. Él quiere que confiemos. Entonces ahí opera. Por eso
cuando uno se acerca en necesidad, en desesperada necesidad, Dios otorga el milagro, porque nos acercamos creyendo. La necesidad nos lleva a creer que Él nos puede socorrer. Entonces, vamos a estar viendo que es el que nos da la vista, y vamos a pedir que nos dé la vista, que nos dé el oído espiritual para que opere la palabra en nuestras vidas y nos dé esta proyección de bendición para el mañana, para hoy mismo, para cambiar la situación, el estado de ánimo de mi vida espiritual ahora. Quiero tener una mejor vida espiritual, Señor. Necesito que trabajes mi vida. Ok, entonces vamos a ver tres hombres ciegos, no videntes. Estos hombres son ciegos, no ven. Y Dios, Jesús, se acercó a ellos y ellos se acercaron a Él. Y Él provocó un milagro en sus vidas, abrió la vista para que vieran. Vamos a estar compartiendo y viendo algunas situaciones que podemos también aplicar para nuestra vida espiritual, en forma espiritual, porque pueden haber cosas que no estamos viendo porque el agobio de la vida, el afán de la vida, no nos permiten ver, no nos permiten dejar ver. Entonces queremos ahora ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver en Marcos capítulo 8, Evangelio según San Marcos capítulo 8, versos 22 y 23. Vamos a estar viendo aquí al ciego de Betsaida. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entréis en la aldea, ni lo digáis a nadie en la aldea. Tenemos este ciego en Betsaida, que Jesús hace este milagro, le hace recobrar la vista, que vea, que le restablece la vista, le produce el milagro de abrir los ojos para que vea claramente. Primero ve medianamente. Ya era importante ver, aunque sea medianamente, después de no ver nada. Pero no es suficiente. Dios quiere hacerlo bien para que quede bien restablecido la vista en este hombre. Y Él le pregunta. Y luego le toca nuevamente. Y lo vimos en el estudio 2 o 3 pasados, en que este ciego, el Señor le toca 2 veces. Y ahí el enfoque del estudio estaba en el toque del Señor 2 veces, para poder afirmar la vida de este ciego, o la vista de este ciego, para hacerla bien, establecerla bien. Nosotros, nuestra vista espiritual, para establecerla bien, necesitamos también un toque extra. Necesitamos un toque más para creer más firmemente. Sin duda, necesito un toque del Señor. Aquí vemos en este examen de la palabra, o en este análisis, o en esta proyección de la palabra, vemos que el hombre es llevado al Señor, lo acercaron, alguien lo trajo para que el Señor lo tocara. No expresa la Escritura cuánto tiempo llevaba así este ciego. Tal vez perdió la vista, tal vez fue siempre ciego, no lo dice, no lo especifica. Lo que está hablando es que era ciego en estos momentos. Se lo llevan al Señor, y entonces el Señor
opera sobre él, poniéndole entonces, tomándolo de la mano. Este ciego, el Señor lo toma de la mano. Cuando uno no ve espiritualmente, cuando estamos en el mundo, necesitamos que alguien nos tome de la mano y nos conduzca. Cuando estamos en problemas, necesitamos que alguien nos tome y nos lleve y nos conduzca por la solución de la aflicción del problema. Necesitamos siempre que alguien nos ayude, nos oriente. En esta hora, la importancia de confiar en el Señor. Ciego, no se ve. Tomó la mano del Señor y el Señor le sacó fuera de la aldea. Aquí podríamos decir, hay un enfoque. En Betsaida había incredulidad. El Señor lo saca fuera para poder sanarlo, para hacer un milagro. Para que haya fe en él, hay que sacarlo de donde no hay fe, para que llevarlo donde haya fe. Esto es una forma simbólica de entenderlo. No es que la fe esté en un lugar y no esté en otro, sino siempre es en nosotros. Pero habiendo un ambiente de incredulidad, uno se contagia, como el desánimo se contagia, la alegría se contagia, el alboroto se contagia, empieza la gente a alborotar y uno se alborota también. Es contagio emocional. Entonces, en el caso de la fe, también es importante sacarlos de donde no hay fe para ponerlos en la fe. Es importante salir de allá de donde estábamos para venir a un pueblo de fe, como los hijos de Dios que viven en fe. No viven por vista, sino por fe. Y aquí está el cambio de, digamos, paradigma de la proyección de la vida. No andamos por vista, sino por fe, por la palabra, por las promesas de Dios, la bendición de Dios. Aquí este hombre ciego, el Señor le toma de la mano y lo saca de Betsaida. Y entonces el Señor ahí produce la sanidad. Y al conducirlo fuera, el Señor lo aparta de esta gente que no tiene fe y está siendo un obstáculo para la sanidad de este hombre. Hay cosas que obstaculizan de que Dios haga un milagro en nuestras vidas. ¿Qué puede ser eso? Usted lo sabe, o yo. Tal vez lo ignoramos. Necesitamos verlo ahora. Tal vez necesitamos tomarnos de la mano del Señor. Señor, sácame de aquí. Señor, llévame al lugar en donde puedo ser sanado, donde puedo recibir la fuerza, la vitalidad, donde puedo recibir la visión para resolver esto que me acongoja, que me apena. Entonces, este hombre creyó, pues caminó junto a Jesús, tomado de la mano, lo dejó que él lo condujera, lo dejó, es importante que lo dejó a que Jesús lo condujera, porque él no veía. Entender que nosotros no vemos siempre y que cuando estamos viendo no estamos viendo bien. Dejar que el Señor nos conduzca por su palabra, por su espíritu. Entonces necesitamos apartarnos del lugar en que estamos, apartarnos para buscar el Señor, para dejar que tome nuestra mano y nos lleve al lugar en donde Él pueda provocar, hacer esta sanidad. El ciego de Betsaida. Una vez fuera de Betsaida, Jesús untó los ojos del ciego con saliva, pone su mano sobre él y le pregunta si ve algo. El Señor le pregunta, y el ciego ahora puede ver a las personas, pero con poca claridad. Ese es el primer toque. A lo mejor ya estoy un poquito así mejor, un poquito más animoso. Entonces el Señor le pregunta, estoy mejor, sí, pero no del todo bien. Lo toca nuevamente. Entonces, cuando el Señor lo toca nuevamente, le dice, ahora ve, mira. Entonces él dice, ahora veo claramente. El segundo toque es muy importante. Aquí no es que nosotros busquemos un segundo toque, necesitamos ser tocados continuamente. Yo quiero vivir tocado del Señor. No siempre estamos tocados, estamos viviendo en un cuerpo en el cual nos agobian los problemas de cada día, el cansancio, el afán, la ansiedad, que habla la Escritura también. Pero entonces necesitamos buscar el toque del Señor.
el toque del Señor. Señor, toca mi vida. Dice que, el estudio dice que la Biblia King James, que es en inglés claramente, dice que la versión que cuando Jesús toca al ciego, le habla en inglés diciendo, "Made him look up". No soy, no soy bilingüe, estoy leyendo el texto probablemente, pero usted me entiende lo que dice acá. "Made him look up", mira hacia arriba, que mires hacia arriba. A Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro le dijo, "Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas". Y el Señor le dijo, "Pedro, ven", y Pedro fue. Pero dice que Pedro, viendo que las aguas y el viento arreciaba, entonces comenzó a hundir. Pero cuando obedeció y vio al Señor Jesús, su mirada en Jesús lo mantuvo en fe. Pero cuando miró el panorama de la situación, se derrumbó, se comenzó a ahogar y clamó, "Señor, sálvame". Bueno, aquí dice que en esta versión lo que pide al ciego, le dice que mire, que ponga su mirada hacia arriba. Nosotros necesitamos mirar hacia arriba, vivir mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque Jesús viene de arriba, Dios viene de arriba, las promesas, las bendiciones vienen de arriba. La bendición de Dios viene de arriba, como el rocío del monte que baja los montes, sobre los montes de Sión. Así es la bendición de Dios, viene de arriba. Necesitamos mirar hacia arriba. Y entonces nos invita a que dejemos de mirar el entorno, la dificultad. Miremos a Jesús, la palabra y la bendición que hay en él. El segundo ciego que vamos a ver se encuentra en el Lucas, en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, y en el verso 35 dice, esto es en Jericó, dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Sintió de algún ruido, algún alboroto. ¿Qué está pasando?, tiene que haber preguntado. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí". Él tenía conocimiento de que Jesús era hijo de David, la promesa. La promesa de que este era el ungido, este era el momento, este era el personaje indicado, Jesús Nazareno, el hijo de David. Entonces él tiene conocimiento de esto y él está ciego. Pide antecedentes, cuando le dicen quién es, dice, entonces dio voces, comenzó a gritar, diciendo, "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí". ¿Qué podía hacer si era un descendiente de David o era un hombre que venía pasando? Este hombre tenía conocimiento de que la promesa de Dios, de que vendría un día el Salvador, el ungido, de la descendencia de David. Y cuando le habla de este modo, le está diciendo, "Señor, yo te conozco, te reconozco, sé quién eres". Como los demonios, ¿recuerda? En Gadara, los demonios conocieron a Jesús. Bueno, aquí es un hombre que conoce a Jesús, en necesidad. Este ciego no ve, pero sí ve la oportunidad de lo que está pasando ahí. Jesús, es Jesús. Y entonces clama, y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Como cuando comenzamos a creer y alguien nos empieza a criticar y nos dice, "¿Pero qué cosa es esa?", como para detenernos, como para desanimarnos. Pero mire, él comenzó a gritar más. Sabía, conocía que la oportunidad era esta.
Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, llamar la atención de Jesús en medio de mucha gente, porque recuerde que él sintió el alboroto y por eso preguntó qué pasaba. Mucha gente tiene que haber andado ahí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que reciba la vista. Otra vez es interesante esto, porque él está ciego. ¿Por qué puede Jesús recobrar la vista, hacerle recobrar la vista o que reciba la vista? ¿Por qué puede hacer si él está ciego? Él sabía algo que nosotros no sabemos, que este Jesús podía hacerlo. Él podía hacerlo. Digo, no lo sabemos en el sentido de que a veces no sabemos que Dios sí puede ayudarnos en la situación que estamos. Aunque vemos, aunque hemos leído y hemos oído y aprendido, no sabemos a veces que Jesús sí puede ayudarnos. Este ciego no veía, pero sí veía la oportunidad de quien estaba ahí. Era el que le podía ayudar. Entonces, él le dice que reciba la vista. Y Jesús le dice, recíbela. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué recibió la vista? Porque él creía que Jesús se la podía dar. No era otra cosa, no fue otra cosa. Eso es lo que entiendo aquí yo. No hay algo más. Él creyó que Jesús le podía dar la vista y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y él recibió la vista y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Es impresionante cuando nosotros confiamos y nos dejamos llevar por esta necesidad espiritual de acercarnos a Jesús y conocer quién es Él, saber quién es Él, porque Él es Dios. Él puede hacer todo, nada le es imposible. Él es misericordioso, lleno de amor para con nosotros. Y si nosotros clamamos, dice que el que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abre. Él nos enseña con claridad. Esto es simple. Si necesitas, busca. Si necesitas, pide. Y si necesitas, llama. El ciego le llamó, el ciego preguntó, ¿qué acontece? ¿Qué pasa? Es Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, hombre, ¿qué estás haciendo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba más, su necesidad era mayor que la voz de los que le decían calla. Nuestra fe puede superar situaciones difíciles, que aunque son difíciles y a veces parece que nos ahogan, nuestra fe puede superar eso, porque ponemos la mirada en Jesús y así no nos ahogarán los problemas. Así no quedaremos postrados para siempre. El Señor abrirá nuestro entendimiento y nuestra vista. Entonces, dice que la multitud seguía a Jesús y muchos de ellos estarían con necesidad y con dificultad y con problemas. Ninguno de ellos clamó como lo hizo este ciego cuando llegó a Jericó. Bartimeo, cuando oyó que Jesús estaba pasando por el lugar, inmediatamente dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía claramente que esta era su oportunidad y no la iba a dejar pasar, pues Dios iba a hacer algo en su vida.
necesitamos nosotros llamar la atención de Dios. Jesús hizo traerlo. Tráiganlo. Necesita de mí. Tráiganlo. Entonces, si usted necesita de Jesús, venga, ponga su mirada, ponga su atención en Él. La palabra, no vea que el problema es muy grande, ni la dificultad mucha, sino vea que Dios es más poderoso. Dios puede hacerlo. Mucha gente, como en el estanque de Betesda, estaban esperando que viniera un ángel y moviera las aguas. ¿Recuerda la escritura? Y de tiempo en tiempo venía, y el primero en entrar era sano, y había muchos enfermos en ese lugar. Entró Jesús al lugar y habló con el hombre que llevaba postrado 38 años. Ya no se podía mover, dijo. El Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le dice, ya no puedo, porque cuando viene el ángel, mueve las aguas, alguien entra antes que yo, porque ya él llevaba tanto tiempo ahí, ya no estaba postrado, no era capaz de moverse por sí mismo. La falta de fe nos puede atar, dejar postrado, nos puede dejar sin ver la sanidad que Dios tiene para nosotros. Importante ver espiritualmente. Sordos, oíd la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sordos, oíd; ciegos, mirad, ved. Mirad y ved. Ciegos. Necesitamos ver, necesitamos mirar, necesitamos ver a Jesús. Él está con nosotros. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro socorro, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestra paz. Y el Señor sana ese día al paralítico ahí, al postrado en Betesda. Pero, ¿qué quiero que pongamos atención en ese pasaje? En que había muchos enfermos ahí y ninguno prestó atención a lo que Jesús hizo, lo que Él habló. Todos siguieron esperando que el ángel moviera las aguas y se quedaron ahí. Pues acá tenemos a este ciego que le están diciendo, calla, déjate de alborotar. Y el más daba voces, tenía necesidad. Cuando nos acercamos al Señor, necesitamos acercarnos confiadamente, sabiendo que podemos recibir de Él la ayuda, como dice el apóstol San Pablo. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para implorar ayuda para el oportuno socorro. Acercaos confiadamente. Acerquémonos confiadamente, sin temor. Manifestemos nuestra confianza en Dios. Proclamemos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De modo que este ciego, al gritar, al vociferar, el Señor lo oyó y le llamó la atención. Tráiganlo. Necesitamos buscar la presencia del Señor, puestos los ojos al cielo. Nuestra vida debe ser mirando hacia el cielo, porque el Señor es el que nos da la vista. Él nos da la bendición. Él nos va a guiar, nos va a tomar de la mano y nos va a conducir por medio de la oscuridad, de la tormenta, por medio de la guerra. Él nos va a conducir en paz, porque Él es Dios, nuestra ayuda, nuestro socorro. Jesús se detuvo. Él iba a Jerusalén. Se dice en la Escritura que Él iba de camino a Jerusalén. Y de Jericó a Jerusalén, y de camino se encuentra con Bartimeo.
un necesitado del Señor. Entonces necesitamos que el Señor vea nuestra necesidad. Necesitamos llamar la atención. ¿Qué quieres que te haga?, pregunta el Señor. El Señor sabe, pero quiere ver qué confianza tiene. Bueno, que reciba la vista. Señor, que reciba la vista. Impresionante eso, porque ¿por qué manera? Él sabía. Dios puede hacerlo. Jesús, el Hijo de David, la promesa, puede hacerlo. Le dijo que reciba la vista y el Señor le dijo, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Necesitamos confiar en el Señor. Ciegamente, y tomar la mano y mirar hacia arriba. El Señor nos va a bendecir, el Señor le va a bendecir. La palabra es muy rica y muy nutriente para el alma, nos anima, nos despierta la fe. Vamos a ver ahora el ciego de nacimiento por último. Y ya vamos a estar terminando. Este se encuentra en Juan, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Veamos. Aquí encontramos un ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me envió. Ve a Siloé y lava tus ojos. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Entonces aquí tenemos este ciego que es de nacimiento ciego y todos sabían que era ciego de nacimiento. Por tanto, aquí hay una situación importante que es que los discípulos, o más bien los judíos en general, tenían entendido, y hoy en día también algunos de nosotros entendemos que las enfermedades, las dificultades vienen por alguna culpa de pecado. La verdad que sí, por eso debiéramos estar todos en problemas y todos ciegos. Pero el Señor, que es bueno, nos ha quitado el pecado, nos ha limpiado y nos ha libertado para reconocerle, bendecirle, glorificarle. Pero aquí ellos dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este ciego fue él el que pecó o sus padres para que sea ciego? Entonces Jesús dice, no pecó él ni sus padres, sino para que se manifiesten las obras de Dios en él. Fue que nació ciego. Entonces aquí nosotros podemos ver que hay situaciones en la vida, sea de ceguera, sea de problemas, sea enfermedad, sea que están dadas para que se glorifique Dios. ¿De qué manera? Quitándola, pero con la fe del que está padeciendo. Cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, Él
puede glorificarse a través de estos males. Todos sabían la enfermedad, todos sabían que era ciego, todos sabían que este hombre era de nacimiento así. Y cuando le vieron sano, no podían creerlo. Decían, ¿no es este el que mendigaba? Se parece. Otros decían, es él. Y él decía, yo soy. Entonces, ¿y quién te hizo esto? Porque ¿quién hace esto? Todos quieren saber. Ah, Jesús. Jesús untó mis ojos con lodo y me envió a lavarme. Me lavé y fui limpio. Entonces recibí la vista, fui limpio, me envió, me lavó, ahora veo. Espiritualmente nosotros podemos ver este enfoque de esta manera. Vivimos una vida en ceguera desde niños y ya crecidos recibimos la palabra y el Señor nos envía a lavarnos al estanque de Siloé, a bautizarnos, limpiar nuestro pecado. Y al ser bautizados somos hechos nueva criatura. Ahora vemos claramente qué mal vivíamos, qué mal estábamos, no dándole lugar a Dios en nuestras vidas. Mas ahora nos alegramos de haberle encontrado, de haber podido clamar a Él y haber recibido las misericordias divinas y ser limpios y gozar el bien de Dios, disfrutar la bendición de Dios. Ya no hay maldición heredada como creían los judíos. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Ya no importa si alguien pecó. No es que no importe el pecado siempre importa, porque el pecado nos separa de Dios. Pero Él quitó el pecado de nosotros, para que nosotros nos podamos acercar libremente a Dios ahora. Pero en el hecho de la ceguera espiritual, ahora Él nos ha librado, nos ha dado la vista, podemos entender, podemos ver, podemos hablar, podemos enseñar a otros que tomen de la mano, se tomen de la mano del Señor. No importa que no están viendo con claridad ahora, lo importante es que se tomen de la mano del Señor para que el Señor los conduzca a recibir el bien de su mano, la bendición que viene del cielo, que miren hacia arriba. Nosotros debemos mirar arriba. En todo lo que hemos estado compartiendo en esta hora, debemos quedarnos en la mente, en el corazón, con mirar siempre arriba al Señor, porque de allá viene la bendición. Dejar que Él nos guíe, tomarnos de la mano, no importa el problema ni la dificultad, tomarnos de la mano y que nos lleve. Y si algo nos amenaza de dudar de la fe en el Señor, no hacer caso, sino que más fuertemente confiar y esperar en Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor no me olvidará, ni me dejará postrado para siempre. Esta es mi oportunidad, no la dejaré pasar, la voy a tomar. Voy a ir al Señor. Señor, quiero recibir la vista, quiero ver, quiero entender, quiero amarte, quiero amar tu palabra, quiero andar con mis hermanos, quiero bendecir tu nombre, quiero danzar delante de tu presencia. Ya me puse. Pero todo esto, hermanos, es la bendición de la palabra de Dios. El enviado al estanque de Bethesda, Señor, quiere enviarnos para cambiar nuestras vidas y para que nuestras vidas también le den luz a otros, para que la cambien también. Muchos necesitan vivir y nutrir sus vidas con la palabra de Dios. El Señor ha venido para dar vista a los ciegos. Él puede abrir los ojos de cualquiera hoy que no ve espiritualmente. Nosotros necesitamos tomarnos de la mano y decirle a otros que tomen la mano del Señor, y Él les va a guiar fuera de un mundo de incredulidad para introducirlos en un mundo de creyentes, para ver siempre al Señor en sus vidas. Y estando el Señor en nuestras vidas, Él puede darnos siempre otro toque, como al ciego.
al primero. El ciego necesitaba ser tocado de nuevo para ver bien, pues Él puede tocarnos de nuevo y podemos nosotros clamar y buscar que nos toque una vez más. Señor, tócame una vez más. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que lave nuestros ojos y que nos permita ver la mano del Señor en nuestras vidas. Amén. Padre bendito y glorioso, en el nombre de Jesús, oramos a usted dándole gracias por esta enseñanza, porque Jesús, usted nos da la vista, abre nuestros ojos. Señor, usted lava nuestra visión para ver claramente. En esta hora, Señor, rogamos que bendiga nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias, y podamos nosotros confiar ciegamente, tomarnos de la mano y dejarnos conducir por usted, Señor, y que podamos luego recobrar la vista y mirar siempre a Jesús, como dice el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestra fe no desmaye, Señor, sino que tome fuerzas y nos dé sanidad y podamos participar de la bendición de Dios que viene de lo alto. Padre, te ruego bendición este día para cada hogar, cada familia, cada hermano, cada hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y si Cristo no viene antes. Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.